Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los conceptos más potentes de las matemáticas, uno que sirve para describir desde cómo se mueve un coche hasta cómo aprende una inteligencia artificial. Hoy hablamos de la derivada. A ver, para empezar, una pregunta que parece súper simple. ¿A qué velocidad nos estamos moviendo ahora mismo, en este preciso instante? Pues la respuesta, como vamos a ver, es sorprendentemente compleja y nos lleva de cabeza al corazón del cálculo. Claro, para poder responder a eso, lo primero es entender una diferencia que es crucial. La que hay entre el cambio promedio y el cambio instantáneo. Pensemos en un avión. Es muy fácil calcular su velocidad media, ¿verdad? Si recorre 4.500 kilómetros en 6 horas, pues hacemos la división y listo. 750 kilómetros por hora. Pero claro, esa es la media. ¿Qué pasa en un momento concreto? A las 3:20 de la tarde, por ejemplo. Ahí, en ese preciso instante, su velocidad podría ser mucho mayor o menor. Y justo para encontrar esa velocidad exacta en ese preciso instante es cuando necesitamos una herramienta matemática muy especial. Y aquí es donde entra en juego, por fin, nuestra protagonista, la derivada. Es básicamente la solución a nuestro problema, la herramienta que nos da esa tasa de cambio precisa justo en el momento que queremos. Para que nos hagamos una idea visual, es como si cogiéramos la gráfica de una función, una curva, y le hiciéramos un zoom brutal, pero brutal, en un punto concreto. Si nos acercamos lo suficiente, esa curva acaba pareciendo una línea recta, ¿verdad? Pues bien, la pendiente de esa pequeña recta, esa es la derivada en ese punto. Vale, este va a ser el plan de vuelo de hoy. Vamos a empezar viendo qué es eso del cambio instantáneo, luego explicaremos bien la derivada, veremos por qué es tan importante, repasaremos las reglas del juego y para terminar veremos su poder como herramienta universal. Bien, pero ¿por qué tanto lío con este concepto? ¿Realmente es para tanto? Pues sí, y la respuesta es muy sencilla. Porque la derivada es, literalmente, el lenguaje con el que el universo describe el cambio. Y cuando digo el universo, me refiero a todo, desde la física más fundamental hasta la inteligencia artificial más puntera. Vamos con la primera aplicación, la física. Es el ejemplo clásico. Si tenemos una ecuación que nos dice dónde está un objeto en cada momento, pues si le aplicamos la derivada, ¡zas!, tenemos su velocidad al instante. Y la cosa no se queda ahí, es que es una maravilla. Porque si a esa nueva función, la de la velocidad, le volvemos a aplicar la derivada, obtenemos la aceleración. Es decir, la derivada nos permite medir el cambio del cambio. Una pasada. Vale, segunda aplicación, la optimización. Y esto es importantísimo. Las derivadas son la clave para encontrar la mejor manera de hacer algo. La más eficiente, la más barata, la más rentable. ¿Cómo? Pues buscando los puntos máximos o mínimos de una función. Y para encontrar esos máximos y mínimos, hay una especie de receta, un proceso de 4 pasos que se usa en todas partes, desde ingeniería a economía. Primero, se calcula la primera derivada. Segundo, se buscan los puntos donde esa derivada vale 0, que es donde la pendiente es plana. Tercero, se calcula la segunda derivada. Y cuarto, según el signo de esa segunda derivada, sabemos si hemos encontrado un máximo o un mínimo. Así de sencillo. Y para que se vea claro, un ejemplo práctico. Con ese mismo método podemos coger una plancha de cartón y calcular el corte exacto que tenemos que hacerle para construir una caja con el mayor volumen posible. Esto es pura optimización en acción, vamos. Y ahora, preparaos, porque esto es increíble. ¿Sabemos cómo aprende una inteligencia artificial? Pues en el fondo, usando esta misma idea, con un algoritmo que se llama descenso de gradiente. Básicamente, lo que hace la IA es usar la derivada para ir bajando por una función matemática, como si bajara una montaña, buscando siempre la pendiente más inclinada para llegar al punto más bajo. ¿Y qué es ese punto más bajo? Pues el punto donde comete el menor error posible. ¡Alucinante! Vale, hasta ahora hemos visto el qué es una derivada y el por qué es tan importante. Pero la pregunta del millón es, ¿y cómo se calcula? A ver, afortunadamente no tenemos que reinventar la rueda cada vez que queremos derivar. Hay unas reglas del juego que nos lo ponen mucho más fácil. La idea, en realidad, es muy antigua. Ya los griegos le daban vueltas al problema de las tangentes. Pero el gran salto llegó en el siglo XVII. Primero con gente como Kepler y luego el bombazo final, Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Ellos, cada uno por su lado, crearon todo un sistema, un kit de herramientas para calcular derivadas de forma sistemática. Y parte de ese kit de herramientas son estas reglas. Son como atajos, ¿no? Recetas que nos dicen cómo derivar funciones muy comunes sin tener que pensar demasiado. La regla de la potencia, la de la suma, la del producto, son el pan de cada día del cálculo. Pero claro, ¿qué pasa cuando las cosas se complican? Cuando tenemos una función metida dentro de otra función, como el coseno de x al cuadrado. Para esos casos necesitamos una especie de llave maestra. Y esa llave maestra
Es la famosísima regla de la cadena. La idea es bastante intuitiva, en realidad. Se trata de ir derivando por capas, como si peláramos una cebolla. Se deriva la función de fuera, luego la de dentro, y se van multiplicando todos los resultados. Es la regla que lo une todo. Muy bien, pues llegados a este punto ya podemos empezar a ver cómo todas estas piezas encajan y nos revelan a la derivada como lo que es, una auténtica herramienta universal. Porque al final de eso se trata. La derivada es un lenguaje universal, un lenguaje para describir y predecir el cambio. Da igual si hablamos del movimiento de los planetas, de optimizar la cadena de suministro de una empresa o de entrenar una red neuronal. El lenguaje subyacente es el mismo. Y ojo que la cosa no acaba aquí, porque podemos coger una derivada y volver a derivarla. Eso nos da lo que se llama la segunda derivada, que nos da todavía más información, como la curvatura de una función o, volviendo a la física, la aceleración de un objeto. Es como tener diferentes niveles de profundidad para analizar el cambio. En definitiva, y con esto terminamos, la derivada es muchísimo más que una simple fórmula matemática. Es una de las ideas más potentes que hemos desarrollado, una herramienta que nos ha permitido abrir campos enteros de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Y eso, claro, nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Si este es el lenguaje del cambio, ¿qué nuevas conversaciones, qué nuevos descubrimientos nos permitirá tener de aquí en adelante?